información es urgente, buenas noches, bienvenidos a 4 días. Se están desarrollando horas decisivas. La información urgente trata de responder bien quién va a presidir mañana la sesión, que obviamente está levantando mucha polémica respecto al impuesto a la riqueza, llamado de otra manera, impuesto por única vez, de aporte, ahora vamos a desarrollarlo. Pero ¿quién va a estar presidiendo la sesión de mañana? ¿Corre riesgo la sesión? Vamos a tratar de responder estas preguntas, teniendo en cuenta que el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, está aislado por su contacto con Luis Cuvedú, que es el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional. Esta es la información de último momento, son horas decisivas, ¿sí? Porque obviamente al estar aislado Sergio Massa, ¿quién va a presidir? ¿Quién va a ser el titular en ese momento? ¿Quién va a presidir la discusión en la Cámara de Diputados? Vamos a ver qué es lo que dice efectivamente el reglamento, ¿sí? Por ejemplo, atención con este dato y esta foto, y estas fotos. ¿Podría la sesión de mañana ser presidida por un representante de la oposición? Si no está Sergio Massa, ¿qué dice el reglamento para estos casos? ¿Por qué aparece la figura de Cornejo? ¿Por qué aparece la figura de Álvaro González? ¿Por qué aparece la figura incluso de José Luis Gioja, que no está en la capital federal? Con lo cual, reiteramos, son horas decisivas las que se están jugando por estos minutitos, teniendo en cuenta que hasta el momento, ¿sí?, no está claro bien qué va a pasar mañana con la discusión del impuesto a la riqueza. Mañana sí está claro que hay dos momentos claves que se van a vivir en diputados. Uno va a tener que ver con el presupuesto 2021 y otro es el que buscará justamente la media sanción de la ley justamente del impuesto a la riqueza. ¿Qué pasará? Se definirá en vivo ahora cuando estamos en 4 días, se podrá establecer bien quién va a ser, quién va a presidir, quién va a liderar efectivamente la sesión. Ese, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facu. Y este tema está movilizando todo el Congreso porque en estas horas hubo diálogos entre el oficialismo y la oposición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre generalmente en casi todos los cuerpos parlamentarios? La presidencia, tanto por ejemplo de la legislatura porteña acá en la ciudad, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, para poner otros casos, y el Congreso Nacional, por supuesto, donde están los diputados de todo el país, la preside un oficialista. Históricamente, no importan las mayorías. Por eso Emilio Monzó, a pesar de que Macri tenía minoría, fue el presidente de la Cámara durante 4 años. Pero siempre la Cámara la preside un oficialista. ¿Qué es lo que quiero mostrarles acá? ¿Qué es lo que se está definiendo? Históricamente, Facu, Lo planteamos como una información urgente, Ezequiel, porque en los próximos minutos se puede llegar a definir quién va a presidir y porque la rosca política que hay alrededor de esta, digamos, de esta decisión es importante. Allá está Sergio Massa, que es obviamente quien preside la Cámara, es el titular de la Cámara Baja. Que en este caso coincide con la primera minoría, ¿no? Claro, pero si Sergio Massa continúa aislado, que es efectivamente lo que tiene que hacer. 10 días tiene que estar aislado, le quedan una semana, 8 días. Por protocolo, institucionalmente, la Cámara de Diputados tiene una suerte de línea sucesoria, y esto lo indica el reglamento, que haría que Álvaro González, vicepresidente primero del cuerpo, sería quien podría llegar a presidir. Pero claro, es un hombre de la reta. Es un hombre... Es histórico el PRO, peronista del PRO, vino de Santa Fe, fue legislador porteño, presidente de la Comisión de Presupuesto para Macri durante 4 años, ahora, diputado nacional, fue subsecretario de Gobierno también. Supongamos, y ahora vamos a tratar de revelar y de develar un poco qué información tenemos. Supongamos que Álvaro González no preside, es decir, no aparece presidiendo, ahora lo vamos a revelar, ya la línea sucesoria y el reglamento hace que tengamos que mirar a José Luis Gioja, ¿sí?, que tiene como cargo vicepresidente segundo, que representa dentro de la Cámara Baja al frente de todos. Pero claro, hay un problema. Gioja no está en Buenos Aires y no... Está en San Juan. Digamos, no tenemos información de que Gioja esté camino. Está en San Juan. Está en San Juan, de hecho. Con lo cual, si no está Gioja... Perdón, con lo cual, a lo sumo podría presidir desde el Zoom, porque bueno, no llega de ninguna manera. Desde el Zoom, ¿no?, lo podría presidir también Sergio Massa, que esa es la otra duda. Bueno, por eso. Ahora me resuelve la... Ahora, si José Luis Gioja no está, debiera presidir la sesión Cornejo, titular de la Unión Cívica Radical. Fíjate que es un oficialista, un opositor. Por tradición parlamentaria, esto siempre se dio así. Es decir, en las líneas sucesorias, la cabeza, quien maneja la casa, se llama en el Congreso, es Sergio Massa, pero el segundo, por un acuerdo por Juntos por el Cambio, que es la segunda minoría en el Congreso, va
justamente Álvaro González en representación de Juntos por el Cambio. Ese son, generalmente siempre se da así en el Congreso. Dame de vuelta, por favor, la línea sucesoria, pantalla completa, para entender el camino que podría llegar a seguir y lo que vaya a pasar en las últimas horas. Sergio Massa a la cabeza. Massa, recordemos que está aislado. Massa está aislado por el contacto con Luis Cuvedú, el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, que está aislado en un hotel. Si no va Massa, debiera presidir a Álvaro González. Si no va Álvaro González, debiera presidirla a José Luis Gioja, que ya sabemos que no está ni siquiera en Buenos Aires. No, y por reglamento interno del Congreso, Facu, Sí. no se puede hacer tampoco por Zoom. O sea, los diputados pueden sesionar por Zoom, y de hecho Sí. un montón de leyes salieron con más del 70% de los diputados por Zoom de manera virtual, pero no presidir la sesión, porque presidir la sesión además, Facu, implica un montón de cosas. Tener a un secretario parlamentario al lado, corroborar un montón de cuestiones y además moderar todo el debate. Entonces no se puede moderar vía Zoom. Así que vamos tachando claramente a quienes estén a distancia, no Bueno, van a poder concurrir, tienen que estar personalmente al frente de la vicepresidencia, Bueno, hagamos la una presidencia cosa, del Congreso. dejemos abierta esta incógnita, quizás durante el programa podamos llegar a responder efectivamente quién va a presidir la sesión de mañana. No es una sesión más. Mañana se va a terminar de definir el presupuesto 2021, pero también mañana se va a terminar de definir cómo va a quedar el impuesto a la riqueza, que no es un dato menor. Hay posibilidades, por ejemplo, que se mezcle el concepto de impuesto a la riqueza con el concepto del IFE 4. Ustedes me dirán qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, que durante todo el día se habló y mucho de este tema, de la posibilidad de que políticamente se explique, esto no lo dice el proyecto del impuesto a la riqueza, pero que políticamente se explique que el destino de los fondos del impuesto a la riqueza pueda ir para solventar un IFE 4, pero debieran cambiar el proyecto que ya se discutió en comisión, y hoy algunos integrantes incluso de la comisión dijeron que eso no se va a cambiar. Con lo cual está todo cruzado. Una afectación específica sería eso, ¿no, Facu? Vos recaudás un impuesto o determinado presupuesto y se lo afectás específicamente a algo. Y no va a Tesorería General, que es donde va muchísimas veces los impuestos. Hay otros impuestos que tienen afectación específica. Por ejemplo, acá en la ciudad lo que se recauda por juego, hay un porcentaje importante que iba en su momento para el Instituto de la Vivienda y luego para temas sociales. Acá el tema era si unías una cosa a la otra, Facu. Hoy, cómo está el proyecto de Máximo Kirchner y de Carlos Heller, no tenía hasta ahora afectación específica. Lo que sí podría hacer el gobierno, y lo plantea muy bien Diario Perfil el domingo, Facu, es tomar ese dinero que puedan recaudar, se habla de 300.000 millones de pesos, y le den esa afectación específica desde el gobierno, que no esté plantado en la ley. Ahí me parece, Ezequiel, un punto importante, que es que se podría llegar a armar una suerte de relato político alrededor de esto, porque si vos cruzás y vinculás y relacionás el IFE 4 con el impuesto a la riqueza, digamos, aquellos que se oponen a pagarlo quedan en una situación muy incómoda. Es decir, yo no voy a pagarlo. De hecho, hoy el banquero Jorge Brito llamó prácticamente una suerte de rebelión fiscal, o por lo menos se interpreta eso de un título. Yo leí la nota completa, no parece ser el espíritu, pero el título que giró por todos lados era una suerte de rebelión fiscal. Dame de vuelta la línea sucesoria, porque la verdad que en 2 minutos he recibido 6 llamados. Sí, me están chateando a mí también del Congreso, Facundo. Vuelvo a hacer la pregunta inicial del programa, que es ¿quién va a presidir mañana la sesión que buscaría resolver el presupuesto 2021 y dejar el impuesto a la riqueza con media sanción de diputados? A ver, Ezequiel, ¿coincidís conmigo? A ver si manejás la misma información. Los 129 votos los tiene el oficialismo. Sí, claro. O sea, acá no está en discusión eso. Con los aliados llega al quórum con relativa facilidad. ¿Quiénes son los aliados? El bloque de Roberto Labaña, los labañistas, que preside Balibuca, donde está Graciela Camaño, y el bloque de José Luis Ramón, el mendocino, que hace poco perdió 2 diputados, pero que sigue alcanzándole frente a todos para llegar al quórum. En general, llegan al quórum con facilidad. Acá estaban negociando algunas cosas con el labañismo, sobre todo con Jorge Sarguini, diputado nacional, muy cercano a Sergio Massa, que establecía, por ejemplo, que el impuesto a la fortuna sea, en lugar de un piso de 200 millones de pesos, sea de 300 millones de pesos, que eleven el piso. De todas formas, es un debate, pero Facu, a ver, está todo dado para que mañana haya sesión. Cuando vos ves esta imagen, lo que ves es la imagen del equilibrio de poder que corresponde institucionalmente en la Cámara de Diputados. Sergio Massa, como explicó Ezequiel, 1 y 1, digamos, alternándose. Ahora, Massa no preside porque está aislado. Veremos lo de Álvaro González. Digamos, déjame de vuelta porque todo desencadena ¿en quién? En Alfredo Cornejo. Yo
digamos, vamos ahora a el terminar más de crítico, chequear. el más crítico de los Por cuatro del eso, gobierno, vos te ¿no? imaginás El más crítico del oficialismo. ¿Te imaginás a lejos. Cornejo presidiendo la sesión que le va a dar media sanción al impuesto a la Fue riqueza? de los primeros en salir a oponerse al proyecto de ley que va a tener que presidir. Pero bueno, es un lugar institucional, Facu, hay que decirlo. Además, el presidente coordina las sesiones, no está opinando, o sea, solamente se dedica a darle la palabra a uno, darle la palabra al otro, intentar que no se desmadren las sesiones. ¿Te llega el dato, Ezequiel? ¿Te llega el dato? Sí. Acá lo tengo. Porque valió solamente poner, dame de vuelta Sí. la línea sucesoria institucional y si querés damos la información urgente a ver quién la va a presidir, porque no es un dato menor. Ahí la tenés, Sergio Massa por un lado, si no está Massa, Álvaro González. ¿Llegará, digamos, a Cornejo? Dame la información de último momento. Y ahí el dato prácticamente se termina de confirmar en estos minutos y en vivo aquí en 4 días. Este hombre ya está confirmado, va a presidir la sesión. Va a presidir la sesión. O sea, que no Estaban llega, mirando el mecanismo por el cual va a ingresar. Por ejemplo, recién me estaban contando en el Congreso, Facu, él no va a aportar al quórum, es decir, él no va a aportar a que se junten los 129 bancas, por más de que tenga que estar sentado en la presidencia, en el lugar de que ocupa Sergio Massa, no se va a contar como un diputado presente por la oposición. No es un voto que cuenta en este caso. No es un voto que cuenta. En realidad es quórum, ¿no? El voto significa estar sentado en la banca. Quiere decir, a ver, institucionalmente... Tienen que juntar el quórum. El oficialismo tiene que juntar el quórum, bajan los 129. Cuando tiene los 129, arranca la sesión, la preside este hombre, Álvaro González. ¿Eso lo tenés confirmado, Ezequiel? Absolutamente. Te lo pregunto así confirmado. con cierta, No, digamos, absolutamente confirmado. con cierta duda. Porque la verdad que, si bien uno ve esta imagen de la línea sucesoria parlamentaria como una imagen que corresponde a la alternancia de poder y al equilibrio de poder, y es lo que obviamente el reglamento indica, 1 y 1, y está bien que así sea, digo, las especulaciones que surgieron durante toda la tarde de hoy fueron muchas, porque va a terminar quedando un opositor presidiendo una sesión que seguramente será histórica, porque este es un aporte que creo que, y ahora lo podemos repasar, es la primera vez en la historia argentina que se le pide un aporte a las grandes fortunas. Sí, y más teniendo bienes personales, que además ya lo había elevado el gobierno a fin de año, ¿no? Pero sí, Facu, lo va a presidir Álvaro González. Está confirmado. De hecho, absolutamente confirmado. Es un deber institucional, con lo cual, en rigor, salvo que se enferme o no quiera participar por algún tema puntual, el deber institucional es conducir la sesión. Sí. Con esta salvedad que te digo del quórum, el quórum lo tiene que juntar el oficialismo, con lo cual él no se presta al quórum, pero sí va a moderar toda la sesión presencial. Álvaro González, este hombre que es cercano a Horacio Rodríguez Larreta, que fue legislador porteño durante 8 años, Facu, y colaboró para sacar 4 presupuestos para Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno, y es peronista, no solo es del PRO, sino que es del pro-peronismo, y hoy se transformó, es un hombre de perfil bastante bajo, en uno de los armadores políticos de Larreta. Después de Diego Santilli, te diría que este hombre que va a presidir mañana la sesión es una de las principales cabezas armadoras del proyecto Larreta 2023. ¿Me dejás saludarlo a Nicolás Massot, que está con nosotros esta noche en 4 días? Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Bueno, Ezequiel, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí. En esa foto de la línea sucesoria parlamentaria está, si se quiere, también la radiografía institucional política de la Argentina, ¿no? 1 y 1, cómo es la línea sucesoria. Ahí finalmente se confirma que sería Álvaro González. ¿Qué mirada tenés del momento que se está viviendo, Nicolás? Vos conocés mejor que nadie, estuviste muchos años allí en el Congreso. Tenía el lugar de Ritondo, era el jefe del bloque del PRO, pero era oficialismo, con lo cual mucha mayor exposición todavía, Facu, porque era oficialismo en minoría. Claro, ¿qué mirada tenés, Nicolás? No, creo que, como decían hace un rato, es un rol institucional y hay una larga trayectoria de que así se comportan las diputadas y los diputados que lo han ejercido. Creo que Ezequiel lo decía en un pasaje. El presidente o las autoridades de la Cámara son primus inter pares, es decir, están ahí en representación del conjunto. No están ahí para hacer uso de sus opiniones o de ningún tipo de discrecionalidad. Hay un reglamento, hay una secuencia en la cual una sesión se tiene que llevar adelante. El presidente, por supuesto, es el que modera, es el que otorga y el que quita la palabra si así lo amerita la situación, pero siempre bajo la órbita de un reglamento muy objetivo, muy conocido por muchas de las diputadas y los diputados de la Casa, de manera que yo no le asigno ninguna relevancia o ninguna posibilidad de que eso incline la balanza para ningún lado, salvo, sí, en el caso de un empate, en donde obviamente el voto del presidente vale doble.
pero pareciera que no va a ser ese el caso, Sí, cuando uno mira las firmas de... No es el de la escenario nota. porque el oficialismo los 129 los tiene. Digo, más allá de la cuestión parlamentaria o reglamentaria del ámbito parlamentario, ¿qué mirada tenés del impuesto? ¿Vos creés que los que más tienen en este momento tienen que hacer un aporte? ¿Lo crees innecesario? ¿Crees que esto puede retraer a los capitales que obviamente necesita la Argentina para salir adelante? Mira, yo creo que primero nuestro sistema se basa, y prácticamente todos los sistemas tributarios del mundo se basan en que los que más tienen aportan en favor de los que menos tienen. Es un principio que se llama de subsidiariedad y existe casi la base de cualquier sistema tributario. El nuestro no es la excepción, ni mucho menos. Y sí creo que hay que hacer un análisis integral. No se trata simplemente de salir de la coyuntura con un poco de política o tratando de explotar esto electoralmente. Creo que hay que mirarlo a largo plazo. Está, por supuesto, teniendo un efecto nocivo. Y acá yo me quiero detener un minuto. Pero espera, Nicolás, cuando decís hay que salir de la coyuntura, ¿le hablás al gobierno o le hablás a los propios, a la propia oposición? No. En primer lugar le hablo al gobierno, que es el que pone esto en agenda y el que tiene la iniciativa tributaria y de políticas públicas en general. Y lo digo porque acá hay que mirar la historia tributaria integral de la Argentina. Es decir, tenemos que ver de dónde venimos. Esta decisión la estamos tomando en uno de los países con mayor informalidad del mundo. Es decir, la economía en negro que evade impuestos no los evade porque el argentino es transgresor por naturaleza o tiene algo en el ADN que lo invita a no cumplir. Se hace porque efectivamente venimos cargando más y más a los contribuyentes que paradójicamente en relación al total de la población son cada vez menos, cuando en cualquier país del mundo debería ser al revés, y acá no se prenden las alarmas. Y digo, me quería detener en algo porque me parece que es algo mucho más profundo que subyace, esto lo sobrevuela, nadie lo menciona pero se olfatea, y es casi, hay como una actitud punitiva con el empresario, con el exitoso o con el tipo que tiene una posición económica favorable. O el A ver, rico, espera, ¿cómo es esa idea? ¿Hay una actitud punitiva de quién? Pareciera que está del mal, gobierno. Facundo. Pareciera que está mal en este país que te vaya bien, pareciera que está mal que tu empresa crezca, y la verdad es que hay que poner en consideración, olvidémonos de los nombres propios, porque cuando uno va a los nombres propios, sí, cualquiera tiene motivos, cualquiera tiene razones. En general, las normas tratan de ser objetivas, no subjetivas, no se ve a quién afectan en particular, se ve el conjunto. Y acá tenemos que entender que gran parte de esta gente, no es que exclusivamente ellos, pero mucha de esta gente genera decenas de miles de empleos, arriesga su propio capital. No son tipos que hicieron la plata prebendariamente, los podrá haber sin duda, pero digo, hay mucha gente acá que es primera, segunda, tercera generación, gente que vino con sus antepasados con una mano adelante y la otra atrás, que hicieron la Argentina, que crearon fuentes de trabajo genuinas, formales, que invirtieron a riesgo, que arriesgaron su patrimonio y el de su familia. No está mal, no es gente que hay que ir a perseguir. Entonces, yo entiendo lo del aporte y está bien. Y en eso se basa nuestro sistema tributario. Los que más tienen pagan más. Para los que menos tienen, o no paguen poco y se beneficien. Eso existe en nuestro país y vaya si existe. Tenemos un sistema de asistencia social envidiable. Ahora, hay que ver cómo lo financiamos. Pero espera, Nicolás, entonces, ¿pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el aporte? Porque me parece que... No, yo no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Compartís, no estoy de acuerdo. No, entendí claramente el contexto, me parece muy interesante. Ahora voy a volver sobre eso. Pero no me quedaba claro si crees que hay que hacer un aporte por única vez o no. No estoy de acuerdo, digamos, en primer lugar, con las formas en las que se dio este debate, con esta especie de tufillo que yo te describía antes, y tampoco creo, la historia lo juzgará, habrá que ver efectivamente qué ocurre, que por una recaudación de 240 o 250 mil millones de pesos, por única vez, aparentemente, vayamos nosotros a evitar salir perdidosos. ¿Por qué lo digo? Porque lo que está ocurriendo por este impuesto y por algunas otras medidas fiscales de fines del año pasado, sí, más allá del juicio de valor de cada uno, está habiendo una reducción en la base imponible. ¿Qué significa esto? Los capitales están yendo de la Argentina. Entonces, no es para salir a apuntar con el dedo, que son especuladores, que se llevan la plata.
La verdad es que uno de los pilares del sistema capitalista en el cual se basa nuestra economía y gran parte de la economía internacional, con todos los defectos que tiene y que yo le critico al sistema, pero uno de esos pilares es la libertad de movimiento de los capitales. Y en eso también se basaron las principales épocas del crecimiento argentino. Si no hubiera libertad de capitales, no podría haber habido en muchos lapsos de nuestra historia la inversión externa, la llegada de capitales. Nicolás, a ver, los capitales se van porque le suben la alícuota de bienes personales, porque por el aporte a los bienes, o se van también porque ven que en este país hay una suerte de, y siempre volvemos al mismo tema, de división, de grieta, que detiene a la Argentina. Lo hemos hablado, lo hemos discutido más de una oportunidad, siempre ha sido muy interesante escucharte. Digo, ¿por qué se va una empresa? No se va por un único motivo, se va por varios. Y acá la clase dirigente tiene que hacer también su mea culpa. Es todo parte de lo mismo, Facundo, es absolutamente todo parte de lo mismo. Lo que seguramente no contribuye es que nosotros pensemos que un impuesto por única vez justifica que la torta sobre la cual vas a cobrar impuestos por 100 años se achique tanto. Es decir, no parece hasta desde lo técnico, olvídate de mi opinión o de mi inclinación. Sí, viendo desde los números nomás. No pareciera una viendo decisión los números tan inteligente. Yo la entiendo, y por supuesto que sobre la prédica de que los que más tienen pongan para los que menos tienen, no hay nadie que pueda estar en desacuerdo. Pero no puede ser que por ese enunciado nosotros tomemos una decisión que hasta técnicamente puede ser muy nociva. E insisto con algo, porque esto no es que fue un aporte. Si hubiera sido un aporte, se hubiera hablado primero con las cámaras empresariales, se hubiera buscado que hubiera una actitud voluntaria también, como hubo en otros países, y que estoy convencido que hubiera habido muchos empresarios argentinos dispuestos a hacerlo. En este caso pareció más un ataque o una cuestión electoralista. E insisto con algo, el peronismo nació queriendo igualar para arriba, no queriendo igualar para abajo. Entonces yo quiero un peronismo y un Estado y una clase dirigente que premia al que le va bien, que de alguna manera quiera que todos nos parezcamos, que emprendamos, que arriesguemos y que en ese arriesgar generemos trabajo. Hay una cuestión, Facundo, mucho que trasciende esta discusión y es cuál es el modelo de emprendedurismo que nosotros estamos queriendo encarar. Si es perseguir al que le va bien para que ponga cada vez más de un país en donde ya pone mucho, o si es, por el contrario, tratar de premiar a quien arriesga, premiar a quien genera empleo, por supuesto cobrándole todos los impuestos que hay que cobrarle, y empezando por reducir la informalidad, pero también dando el mensaje de que el Estado está del lado de la inversión privada, y no para explotar al privado y hacer un Estado cada vez más grande que en los últimos 30 años demostró que no es el camino correcto. Y Nico, a ver, quiero apelar al economista también. Teniendo bienes personales, ¿no está yendo con el mismo impuesto? ¿No termina siendo cobrar 2 veces lo mismo? O sea, ya existe bienes personales. Bueno, ese es el doble castigo, es lo que hoy explicó el banquero Jorge Brito. Es decir, ya subieron la alícuota de bienes personales. La subieron en diciembre del año pasado. Por eso la pregunta para Nico era... 0,5 si esto va a caer en... A 1,25 creo que fue la suba. Sí. Incluso de 2,25 para los bienes en el exterior. Es correcto el dato, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá en el exterior no se grava a los inversores extranjeros. Es una cosa extraña. Pero quería preguntarte, Nico, si lo veías judicializado esto, ¿no? Pensando en que parecería que va a haber 2 impuestos iguales, aunque sea por única vez. Sí, es más una pregunta jurídica y en ese sentido no es mi campo de especialidad, pero por lo que escucho, efectivamente va a haber muchos que van a optar por el camino de la judicialización. Pero además quiero agregar un punto más, que es respecto de bienes personales o el impuesto a la riqueza. Un escenario, por supuesto, sería tener un gobierno o un Estado, porque yo me quiero salir de la discusión de gobierno, porque este también es un problema estructural, no es un problema de este gobierno o del anterior. Pero una cosa sería tener una realidad en donde se cuida la moneda, donde tenemos una moneda fuerte, tratamos de evitar una emisión monetaria galopante para cuidar el bolsillo de la gente y de los que menos tienen principalmente, y entonces uno podría encuadrar ahí o entender impuestos de emergencia para no tener que emitir. Pero en un año en donde se estima que vamos a terminar emitiendo 2 billones de pesos, es decir, 2.000 millones de millones, es decir, 10 o 11 veces más de lo que va a recaudar este impuesto, y no parece ser tan prudente, porque al final no estamos logrando ninguna de las dos cosas. Ni tenemos equilibrio fiscal que cuide nuestra moneda y que haga que no exista la inflación o que sea reducida como en los 200 países restantes del mundo, ni tampoco cuidamos la inversión privada, porque estamos dando señales que en muchísimos países no están, y como hay libertad de capitales, los capitales pueden ir a crear
inversión y trabajo en otro lado. Digo, no es solo eso, Facundo, vos tenés razón. Y déjame que te agregue otra cosa, que vos la decías. Claro que hay otros efectos, claro que la polarización o esta discusión permanente, que parecemos que estamos en una campaña permanente sin honestidad intelectual, impacta. Fíjate lo que está ocurriendo ahora. Yo te preguntaba, Nicolás, discúlpame eso, porque la verdad que uno habla con distintas fuentes, no solamente de la política, sino del mundo empresario, y la verdad que los CEOs de las empresas extranjeras que están aquí en la Argentina hacen malabares para explicar a sus casas matrices la realidad argentina. Yo siempre que hablo con referentes que están en esa posición, me río, los chicaneo, le digo, ¿vos podés explicarle lo que significa la grieta cuando te llaman de tu casa matriz y te dicen, che, ¿qué está pasando? Che, ¿por qué ganamos menos guita? Che, ¿por qué ahora te van a cobrar este impuesto? Che, Y en definitiva, todo termina siendo parte de lo mismo. Y hay, repito, muchos CEOs de empresas grandes en la Argentina que tienen que hacer malabares cuando tienen que explicar la Argentina a sus casas matrices. Sí, claro, pero imagínate qué impacto puede tener, independientemente de que son cuestiones que tal vez se corrigieron o que efectivamente después no prosperaron. Pero qué impacto puede tener que el gobierno de un país ante un conflicto financiero y un potencial quebranto de una compañía tenga como principal salida una expropiación. ¿Qué impacto puede tener que ante tomas de terrenos y ante disputas como la que vimos en la provincia de Entre Ríos, los gobiernos nacionales o provinciales sean meros espectadores o hasta en algunos casos sus funcionarios participen? Y lo que te iba a decir, ¿qué impacto puede tener que un tema tan profundo, de tan largo plazo en la mayoría de los países del mundo como es la estructura del sistema previsional, que en cualquier lugar se discute cada generación, cada 30 o 40 años, en la Argentina estemos discutiendo algo por lo cual hace 3 años quienes hoy gobiernan tiraron 12 toneladas de piedras al Congreso? Es decir, hay un estado permanente, que es lo que vos decías, una falta de proyecto común, una falta de largo plazo en la Argentina, que es lo que principalmente impacta sobre la inversión. Las inversiones necesitan rentabilidad, pero también necesitan plazo. Es decir, por más rentable que sea una inversión, si a vos te dicen poné la plata, pero la tenés que recuperar rápido, claro, antes de la próxima elección porque no sabemos lo que va a pasar. Eso evidentemente no funciona, no hay tasa de rentabilidad que te repague una inversión así. No hay generación de empleo en consiguiente. Entonces, una de las cosas que tenemos que realmente reflexionar al respecto es, a nosotros nos dijeron hace 3 años que estábamos afectando a los jubilados. Y yo, de vuelta, no estoy utilizando esto. Lo que quiero decir es, en algún momento tenemos que parar la pelota y discutir impuestos en serio y sistema previsional en serio. Totalmente, que acá en vez de discutir el voto político de las decisiones. Totalmente. No puede ser en vez de discutir la reforma tributaria, se discute de a un impuesto, un Estado que prácticamente te exprime cada vez a más impuestos. Dale una tuya, Ezequiel, dale. Nico, te llevo al 2014, eras un joven director general, vivías de Córdoba a Buenos Aires y fuiste uno de los nexos, le contamos a la gente, con Elisa Carrió. Y hace este fin de semana nada más, Carrió fue muy dura con Rogelio Frigerio, fue muy dura con Emilio Monzó. Bueno, con Macri, ¿no? Con Macri ni hablar, pero te refiero título, a Frigerio y a Monzó. Nico trabaja con ellos desde hace muchísimos años, fue jefe de Bloque del PRO cuando Monzó era titular de la Cámara de Diputados. ¿Qué te pasó cuando viste esas críticas? Carrió viene criticándolos mucho, sobre todo a Frigerio, pero ¿qué pasó con Carrió para que ustedes como grupo, digo, como una de las patas que había estado y formado parte del poder en Juntos por el Cambio, se haya roto de tal manera la sociedad con Elisa Carrió? Mirá, yo no hace falta que describamos a Carrió, es una persona conocida por todo el país y me parece que no tiene sentido intentar adivinar qué quiso decir o a qué se refiere o cuál puede ser su malestar. Yo reivindico absolutamente la gestión de Rogelio Frigerio, de Sebastián García de Luca, al frente del Ministerio del Interior durante los 4 años de nuestra presidencia de Juntos por el Cambio. Reivindico absolutamente, y creo que no soy el único, como ha quedado probado, el rol de Emilio Monzó en la difícil tarea de presidir, como vos decías antes, una Cámara de Diputados en franquísima minoría. Creo que Lilita Carrió, que fue diputada los 4 años mientras nosotros estábamos al frente de la Cámara de Diputados, también lo reivindicaba. Puede ser que en algún momento alguna cuestión de personalismos o del peso que ella pretendía tener en la Cámara de Diputados y que a veces opaca o intenta opacar
a quien ejerce la autoridad institucional la haya hecho enojar. Pero Frigerio, yo creo que Nicolás, conociéndola, sí. Ella tiene muchas veces visiones políticas que las expresa de manera muy contundente y que no expresan necesariamente una cuestión personal. A Frigerio la cruzó. cruzó. Claro, pero a Frigerio... Mío, por ejemplo, yo he tenido cruces políticos muy importantes con ella y sin embargo, desde lo personal, tengo una historia recorrida con ella, como vos decías, y le tengo respeto y hasta cierto afecto. Me ha hecho entender lo mismo y muchas veces, por el estilo a veces frontal que tenemos algunos, de no callarnos las cosas y de ir de frente, a veces se producen estos choques que tienen que ver con posiciones políticas. Igual a Frigerio lo trató de traidor. Estar desinformada de lo que ocurrió, pero realmente... Sí, pero Nicolás, lo que dice, lo que remarca claro. Ezequiel es fuerte, porque digo, hablar de traición, a Frigerio lo trató de traidor. De haber entregado las elecciones a las provincias donde gobernaban y perdón, el PJ. Pero perdón, es una acusación fuerte. Un dato más. A Macri... Vamos por la fácil. Dale. Vamos por la fácil. ¿De qué provincia es Rogelio Frigerio? Es de la provincia de Entre Ríos. Ganó Entre Ríos, Cambiemos la presidencial, igual que Santa Fe, ¿no? El mejor resultado, digo, no tiene fundamento esa declaración. Es decir, es muy rimbombante. No tiene fundamento Carrió con lo que dice. No tiene ningún fundamento una declaración de ese tipo, y digo más, la intención siempre de Rogelio y de Emilio, y aunque hoy se quieran despegar, era la línea política del gobierno presidido por Mauricio Macri, cuyo jefe de gabinete era Marcos Peña, y que participaban de esas decisiones Lilita Carrió en su condición de líder de la coalición cívica y el radicalismo. Hoy sigue estando vigente. Y la línea era, no se puede gobernar este país solos, lo cual no significa en lo más mínimo ningún tipo de traición. Traición al pueblo es seguir mintiéndole y diciendo que se puede gobernar con una mitad tirando a la otra mitad por la ventana. Eso no se puede. Fracasaron ellos y fracasamos nosotros. Nicolás, entonces, son declaraciones fuertes que seguramente tendrán un segundo capítulo de una Carrió. Digo, me quedo con la idea que le tenés afecto, pero fuiste al frente como loco recién. Pero fui al frente reivindicando a un funcionario que fue uno de los principales ministros de un gobierno durante 4 años y que defendió los intereses del pueblo argentino y de ese gobierno como corresponde a un ministro del Interior. Ahora, Carrió puede tener su opinión. Pero vos acabas de decir que Carrió o algún sector más duro sostiene que se puede gobernar sin el otro. Es decir, y volvemos una vez más a la eterna discusión sobre las divisiones en este país. Me parece que ustedes tenían, Frigerio, vos, Monzó, tenían una mirada más institucional de poder gobernar con ideas propias, lógicamente, pero buscando consensos, porque la realidad que no parece haber dueños en este momento únicos de la voluntad popular. Facundo, la discusión no era de quién pensaba una cosa o quién pensaba la otra. El solo hecho de que la última semana antes del cierre de lista se haya ido a buscar a Miguel Ángel Pichetto, que era posiblemente la principal referencia de lo que nosotros veníamos diciendo, quiere decir que la discusión no era si hacerlo o no hacerlo, era una discusión de cuándo se hacía. Nosotros pensábamos que había una posibilidad de realizar ese tipo de acuerdos electorales y de largo plazo con un sector del peronismo republicano. Sí. Pensábamos que se podía hacer antes. Carrió, Macri y el resto del gobierno, que eran quienes mandaban y que en todo su derecho el presidente tenía la decisión de cuándo hacer las cosas y cuándo no, pensaron que el momento era cuando se hizo. Punto final. Seguro. Hoy creo que lo más importante es dejar de mirar para atrás y ver cómo le explicamos a la gente cuál es nuestra autocrítica y cuál es nuestro proyecto hacia adelante. Porque mientras nosotros seguimos discutiendo lo que pasó hace 3 años, la inflación sigue creciendo, no arreglamos la deuda, falta el empleo y falta la inversión. Bien, entonces lo importante no es lo que opine Massot o lo que opine Carrió de lo que pasó. Lo importante en todo caso es qué le estamos diciendo a la gente de lo que pensamos que puede pasar y cuál es nuestro aporte. Nicolás, un abrazo grande, muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Uy, el lío que se va a armar con las declaraciones de Massot, todas generadas por Spillman. No, ¿cómo? Que en minutitos solo trae esta información que tiene que ver justamente con el huracán. Mirá eso, el huracán Facundo. Mirá, Carrió. Un huracán que cuando se prende, revolea para todos lados. En un rato, Spillman, me vas a contar bien ese huracán, ¿a quién le llegaron las principales ondas expansivas de las declaraciones de Carrió que fueron, entre otras cosas, explosivas hacia la figura de Mauricio Macri? Doctor Trevisono, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, Facundo, ¿cómo estás? ¿Son muy buenas noches? ¿Se puede hablar de un muy buen momento teniendo en cuenta lo que está pasando en el tema vacunas? Yo creo que sí. Es decir, ya hace una semana que hemos tenido unas noticias alentadoras. Primero con Pfizer, digamos, con el anuncio del 90% de eficacia. Después, bueno, le siguió la vacuna rusa, la Sputnik. Y ahora Moderna, es decir, en una semana dice que hay una eficacia del 95%. Vale aclarar que estos son datos alentadores frente a lo que se pensaba de la eficacia que podía tener la vacuna. Porque acordate muy bien que la FDA norteamericana decía que estaba muy contento si la vacuna podía tener el 50% de Entre el eficacia. 50 y el 60 ya la FDA festejaba. Exactamente. Y los hoy- privados, te digo, Edgardo, también festejaban con arriba del 50 y el 60%, ¿no? Sí, por supuesto, esto cambia, la verdad, el panorama, abre una luz interesante al final del túnel. También hay que aclarar que son estudios preliminares, ¿no es cierto? Porque no está terminada la fase 3, esto es un examen, digamos, con 95 casos, en el caso de Moderna, con 94 en el caso de Pfizer, con la vacuna rusa aparentemente con 20. Entonces hay que esperar, hay que ser prudentes para también no llevar una alta expectativa a la población, porque en esto de las vacunas, si no la gente, digamos, si vos no transparentás bien la información, que tiene que ser a base de la evidencia científica. Acá no puede haber cuestiones ideológicas o preconceptos. Pero la política, rusa. Edgardo, mete la cola siempre, esto hay que decirlo también. Ahora, yo pensaba hoy cuando sabía que te iba a tener, vos manejaste el sistema sanitario de la ciudad durante un tiempo largo. Sí. Y la pregunta es, ¿estamos frente al mayor desafío logístico, sanitario de la historia argentina? Porque la pregunta es cómo van a hacer para que todas estas vacunas lleguen a la gente, ¿no? No, yo creo que sí, que digamos, el tema logístico es fundamental y veremos, me parece bien que el gobierno esté negociando con distintas laboratorios, con distintas vacunas, porque en realidad hay toda una pelea, como vos bien decías, pero la logística, por ejemplo, no es lo mismo mantener una vacuna que se mantiene en refrigeración, ponerle entre 2 y 8 grados, Claro. que Hay todo- traer, por ejemplo, la de Pfizer a menos 70 Totalmente. grados. Ahora me contás y me seguís dando más datos, Edgardo. Un placer siempre tenerte. Lo voy a saludar al profesor Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Y estoy muy tenso porque quiero ver si paso el examen de la barba, porque siempre Eso me es al jodés con final. la- A ver. Está prolija, Juan. Eso es Está al final de la prolija. nota. Yo te voy a ir observando. Al final de la nota. Sí. Bueno, fenómeno. Vamos con la nota. Mirá, entonces. no, digamos, ya que entraste por acá, te pregunto, ¿te darás cualquier vacuna vos o vas a tener algún tipo de restricción respecto a la rusa, a la norteamericana? Yo no tengo ningún tipo de restricción. Lo que voy a hacer es simplemente seguir algunos procedimientos. Por ejemplo, cuando lleguen las vacunas, le voy a decir al presidente, se vacuna usted y su familia, delante de escribano público, y quiero ver los resultados. Ah. Después se vacuna estambuliano, y después vos. Bueno, está muy bien, con lo cual tenés restricciones entonces. No, ¿Querés pero, ver? Pero escúchame, es una obviedad. Yo no tengo ninguna a priori con respecto a las vacunas. Y como bien se acaba de decir, acá no es una cuestión ideológica ni cosa por el estilo. Ahora, simplemente como doctor, pero no en medicina, confiar. Es como cuando uno le dice a una persona, mire, usted antes de poner el depósito en determinado banco, vaya a estudiar el balance del banco para ver si el banco es solvente. Es una huevada. Claro. Yo no Bueno, me voy a poner a estudiar medicina para ver si tengo que ponerme la vacuna A, B o C. Juan Carlos, hablando de vacunación, otro tipo de vacunación, ¿hace cuánto que sos profesor? Más de medio siglo. Más de medio siglo. Quiere decir, hiciste toda tu carrera teniendo que hablar y explicar el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario, ¿correcto? Entre otras cosas. Entre otras cosas. No nos hemos podido vacunar, evidentemente, como país, y siempre recaemos en los mismos errores, siempre tenemos que ir a recurrir al fondo o a acreedores privados, siempre hay una deuda de por medio. Las grandes crisis Déjame- siempre estuvieron acompañadas de Una cosa deuda. específica, que es la famosa carta esta. Dale. Esta es una carta que tiene un origen político y un destino político. Así que cree que te diga algo, no me calienta. Vamos No a te meterlo en la negociación. Sí. Esa carta le va a llegar a los funcionarios que están acá, que están preocupados por el COVID, viste que uno se infectó, no sé cuántas cosas. Son burócratas. ¿Sabes lo que hacen los burócratas? La van a incorporar al informe que van a hacer. Henry Kissinger, en su memoria,
explico una cosa muy importante. Cuando vos trabajás como asesor, vos sos penalizado nunca sos penalizado por haber alertado contra cosas que no ocurrieron, pero sos penalizado por no haber alertado contra cosas que ocurrieron. Entonces, no importa lo que los burócratas piensen de esa cosa, la van a anexar al informe y van a decir, mire, además de todo lo que está esta gracias, pero después esto se eleva, porque desde el punto de vista personal hay 3 roles en el Fondo Monetario: la misión, la directora gerenta y después el directorio. La directora gerenta, que ya tiene otro nivel, la cosa por el estilo, va a tomar la carta y va a decir, qué interesante, porque es muy diplomática, la va a dejar al costado y decir, sigamos, muchachos. Eso es lo que va a pasar. Claro. La clave de la negociación con el fondo no es ni la carta ni la no. La clave es, si no le vamos a pedir plata fresca, si lo único que estamos negociando es que nos presten plata para que le paguemos, de manera que lo que tenemos que pagar en una cosa lo vamos a pagar más tarde, es una música. Si le vamos a pedir plata fresca, si le vamos a decir, como vos le prestaste a Macri 40.000 millones, 50, no me acuerdo cuánto, a mí dame otro tanto, se pudre todo. Esta es la clave de la negociación. Espera, quiero entenderte bien. Quiere decir, si le vamos lo voy a poner en términos bien callejeros, si le vamos a volver a manguear, nos van a decir que no. Y ahí se va a pudrir la negociación. La misma cantidad, una cantidad así. Le vas a decir, dame 200 millones, no sirve para nada. Bueno, a Macri le prestaron, o la deuda que creo que es de 57.000, hubo un desembolso de 44.000 y hay un desembolso pendiente. ¿Qué pasa si solamente le pedimos lo pendiente? La verdad que no sé, porque eso estamos ahí, digamos así, en el borde. De repente dice, tomá, sí. Ahora, volvamos otra vez. Suponete que te lo da. ¿Qué haría el gobierno argentino en las actuales condiciones? Se lo patina, en el mejor estilo argentino. Vos mencionaste algo referido a nuestra historia con el fondo, y te voy a adelantar algo, porque ya mandé la columna para el domingo en la Nación. Argentina es miembro del Fondo Monetario desde 1956. Claro. Hemos hecho casi 30 programas. En 2 ocasiones cancelamos totalmente la deuda. En 1978, en el medio del proceso, y en 2005, Néstor Kirchner. Nos sacamos de encima del fondo, seguimos siendo miembros, sí. Y después volvimos a endeudar. Sí. Me imagino que ahora, para sacarte de encima del fondo, es complicado. No hay ninguna forma, pero lo que pasa es que mientras no le pidas la plata, no te van a condicionar nada, porque hagamos una mueca, ¿eh? Dale. Empieza a dar, digo, che, dame plata, sí, pero tenés que hacer algo. Y si no lo hago, ¿qué? Seamos groseros. No, si no lo hago, no te la presto, no te la doy. No, pero perdón, es que me la estás dando para que yo te la dé. Es contabilidad lo que estamos discutiendo. Está bien, pero bueno, contabilidad. Juan si no Carlos, me la dan, no te pago. Pero me gustó esa idea de la música. Supongamos que la música viene por el lado de la plata, pero la música puede venir por el lado del tiempo. Si yo te debo 44 millones, pero vos querés que yo te lo pague el año que viene, necesito pagártelo en 10 años, porque necesito crecer para poder pagártelo. El fondo no tiene ningún problema con eso. El fondo anota, te sigue cobrando 4% anual porque te prestó a una tasa libre de riesgo sobre la base de que vos le vas a devolver sin quita. Pero podés discutir el plazo. El plazo se va a poder discutir, no sé si es relativamente fácil o no, pero muy probablemente. ¿Entendés? Va a ser así. Dentro de toda una música, etcétera, etcétera. Sí. El tema es que si la pretensión argentina es, como le prestaste al irresponsable de Macri tanta plata, a mí me tenés que dar otro tanto, te van a mirar como diciendo. No. Y no porque no te creen, o no porque no quieren, o no porque no. Perdóname, no porque metieron la gamba. Si vos hoy mirás, pero no yo. Usted le va a decir, pero Guzmán le va a decir, no fui yo, fueron los anteriores. No le importa, pero las instituciones no funcionan, ¿sí? Las instituciones no funcionan así. Si vos te fijás hoy, sí, el balance, uno podría decir que el Fondo Monetario está fundido. Sí. Porque tiene un crédito asignado. Yo creo que de todo lo que le prestó a todo el mundo, el préstamo argentino debe ser más del 80% total, probablemente. Pero bueno, ahora vuelvo sobre el juego de la negociación. Supongamos que le vamos a pedir tiempo, eso está claro, que tiempo le vamos a pedir. Supongamos que te dicen que no a un pedido de plata, ¿y entonces qué? Nada, siguen negociando y vamos, viene, te parece, fíjate. El verdadero desafío acá no es el fondo, como no fueron los bonitas, somos los argentinos. Lo que el gobierno presidido por Alberto Fernández de Kirchner tiene que hacer es un programa prueba de argentinos.
Vos fijate lo que pasó con el anterior acuerdo con el fondo. La señora Lagarde, que era la directora gerente del Fondo Monetario, ya no sabía cómo felicitarnos. Y los argentinos seguíamos comprando dólares. Los argentinos somos mucho más... Bueno, entonces ahí recaemos y sigo con el juego de la música en otra música, que es el problema de nuestra moneda, o el eterno problema del bimonetarismo. ¿Qué debiera hacer un presidente o un gobierno o un Estado o políticas públicas estructurales que acompañen a varios proyectos políticos para que dentro de 10 o 15 años no nos reencontremos acá? Mi barba ahí va a estar ya más blanca, tu barba seguramente más crecida, y sigamos hablando de lo mismo, de la misma música, la misma película. ¿Qué dijiste? 10, 15 años dijiste. Ahí un doctor, ¿no? Estás entrevistando a un doctor. Doctor, no le podía tomar la temperatura a este joven porque me parece que está enfermo. 10 o 15 años, no sabemos qué va a pasar este viernes. 10, 15 años, punto. Sí. Tenemos un sistema bimonetario, es uno de los pocos problemas que no tenemos. Funciona perfecto. Yo voy a un bar, pido un cortado, me piden, ¿cuánto es? 170 pesos. Toma un dólar, gracias. Me cantó el peso, me cantó el precio en pesos. Lo pude haber cancelado en pesos o en dólares y ahorramos en dólares. ¿Por qué nos tenemos que meter con dolarizar la economía o lavarle el cerebro a los argentinos para que se olviden del dólar? Ni una cosa, ya bastante problema tenemos con los problemas. Está claro. Juan Carlos, abrazo grande. Te quiero ver bien, estoy con el monitor ahí. A ver. Sí, ahí te veo bien de los costados, no así de la parte que acompaña el mentón, pero está relativamente prolija, lo cual me da alegría. Me da alegría. Un abrazo, querido. Chao, Juan Carlos, un abrazo grande. Un gusto siempre tenerte y gracias por estos minutos. Spillman, el huracán Carrió. Fíjese lo que ocurrió con Elisa Carrió. Elisa Lilita Carrió le dio una entrevista al diario Clarín allí en Exaltación de la Cruz. Vos sabés, Facu, que viene muy poco a Capital, está viviendo allí en Exaltación de la Cruz y van todos hacia allí. Fueron Larreta y Vidal. Acá lo tenemos, el huracán Carrió. Ella se pone los anteojos para... Ella se pone sus anteojos negros. Sí. Y fíjate... sí. ¿Y a quién arrastra este huracán? Arrastró a 3 personajes clave de Juntos por el Cambio. El huracán Carrió. Al primero que criticó, y lo criticó fuerte, fue a Mauricio Macri. Vos sabés que tuvieron una conversación hace aproximadamente un mes, Facu. La conversación no terminó bien. ¿Por qué? Bueno, Macri estaba bastante enojado con unas declaraciones anteriores de Carrió de hace aproximadamente 2 meses, donde Carrió dice, Cristina no fue presa por orden de Macri. Macri no le gustó nada, eso se coló en la conversación y fíjate cómo le devuelve gentilezas a Elisa Carrió. A ver, en el huracán Carrió... Como parte de su huracán. Fíjate lo que dijo del expresidente Mauricio Macri. Dame la declaración de Macri. Ahí está. Mauricio Macri me dijo, tu única función es denunciar. Es para lo único que servís. Epa. En el contexto en el que te planteaba recién, Facu, en el contexto en el cual Carrió había dicho que no fue presa Cristina por culpa del expresidente. ¿Qué hizo Carrió, según lo que revela? Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más y así va a ser. ¿Vos creés que no le va a hablar más? No, pero efectivamente hace por lo menos un mes que no dialogan Carrió y Macri. Y este año, la verdad, Facu, han tenido mucho menos diálogo del que tenían cuando ambos estaban en el poder. ¿Quién quedó en el medio del huracán? Rogelio Frigerio también. Rogelio Frigerio, recién hablábamos, ha sido muy crítica desde el año 2019. En plena campaña, reunión en el primer piso de Olivos, Marcos Peña, el presidente Macri, y ya Carrió se había cruzado muy feo con Frigerio cuando era ministro del Interior, cuando recién comenzaba la campaña presidencial. ¿Y qué dijo de Frigerio? Rogelio Frigerio nos entregó la elección apoyando a los candidatos del PJ y no a los nuestros. Ahí recién Massot generaba una réplica a esto, ¿no? Contaba, a ver, una de las cosas que decía Massot, y es el argumento que tiene Frigerio, Facu, es que en 2 de las provincias que ganó el peronismo, ganó Macri como presidente, como candidato a presidente. Y esas son Entre Ríos, que es el distrito de Frigerio, donde seguramente el año que viene sea candidato a diputado nacional, y Santa Fe, donde ganó Omar Perotti, peronista. Allí ganó también Macri en la candidatura presidencial y se cambió, de hecho, el resultado de agosto a octubre. El presidente Macri, cuando estaba en funciones, fue candidato y logró dar vuelta 2 distritos donde ganó el peronismo. Bueno, son 2 de los ejemplos que ponen para rebatirle a Carrió. Bueno, ¿no? Fue claro lo de Massot recién. ¿Quién más queda en el medio del remolino, huracán, remolino? Por un lado Macri, por otro lado Frigerio. ¿Quién más? Y Patricia Bullrich. Esta pelea es histórica, te digo que esto Facu. es para comprar pochoclo. Vos pensás que Patricia Bullrich fue aliada de Carrió, fue candidata con Carrió, luego se pelearon, Patricia Bullrich armó Unión por Todos, se abrió de Carrió y terminaron confluyendo nuevamente en Juntos por el Cambio. Y ahora de repente Carrió aparece una mirada más de moderación.
respecto a la de Patricia Bullrich. Claro, hoy el acuerdo de Carrió es con Larreta y con Vidal, básicamente, y en ese contexto, Bullrich representa una ala mucho más dura, una ala mucho más crítica. Carrió se representa mucho más con Larreta y con Vidal, y fue también a quien le pegó de Juntos por el Cambio. ¿Qué dijo de Patricia Bullrich? Claro, lo que dijo Elisa Carrió, lo tenemos por allí. Muy crítica, histórica pelea esto. Ahí está. No comparto con ella el uso que hace de las marchas. La verdad que Bullrich ha sido una de las caras en todas las movilizaciones, Facu, durante toda la cuarentena y luego también en esta última etapa, hasta viajó a Córdoba y ha sido una de las grandes promotoras de las movilizaciones contra el gobierno, para que no se reforme la justicia, entre otras cuestiones. Esta pelea te diría que es la más histórica que tiene. La de Frigerio tiene un par de años y la de Macri es nueva, pero el huracán Carrió, Facu, sigue dando que hablar y sigue generando mucho lío interno en Juntos para el Cambio. Y te aporto el último dato. El año que viene, el año 21, elecciones legislativas, es el año en el cual revalidan la mayor cantidad de diputados nacionales que tenía Carrió, porque en el año 2017, hace 4 años, los diputados duran 4 años, Carrió puso muchísimos diputados en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, hasta puso diputados en Chaco. Con lo cual tienen que reelegir todos esos diputados y según dicen en Juntos por el Cambio, Carrió cada vez que tiene que ir a alguna reelección de sus diputados, tira de la cuerda como pasó en el año 2016. Para lograr lugares. Para lograr lugares y también para sentar posiciones, Facu, porque esto también está sentando posiciones, ¿no? Le gusta. Claramente. ¿Cómo le gusta a usted el lío, Spillman? No el lío interno. No, ¿cómo? No, yo estoy contando. Quiero preguntarle al doctor Trevisono, por último, doctor, ¿cómo se va a convivir efectivamente con la vacuna? Porque tendremos una vacuna, pero después hay que seguir, evidentemente, conviviendo con el virus, ¿no? Es muy importante lo que decís. Es decir, hasta que no esté la vacuna, realmente que va a poder estar a lo mejor en el primer trimestre del año que viene. A lo mejor. Claro, porque acá no es solamente que llegue una vacuna, sino que hay que distribuirla, ver cuánta gente se va a inmunizar, aún aunque se inmunice una cantidad importante, los de riesgo, los de salud, personal de seguridad, eso no quiere decir que el virus va a dejar de circular. Entonces, hay que seguir con el distanciamiento, con lo que aprendimos. Convivir con el virus significa distanciamiento, usarle el barbijo, máscara, mantener los ambientes ventilados, lavarse las manos, no hacer reuniones en lugares cerrados y hasta que nos podamos llegar a inmunizar. Y yo creo que este proceso va a llevar todo el 2021. Es decir, que obviamente... O sea, ¿te imaginas, Edgardo, un año 2021 con gente vacunada, pero con una sociedad que tiene que aprender a convivir con esa gente vacunada, pero con los cuidados, barbijo, distanciamiento? Sí, porque fíjate, Facundo, que va a haber una cantidad de población que no va a estar vacunada. Claro. Esa puede ser susceptible de infectarse. Hay que tener cuidado ahora en el verano y con las fiestas para no, en marzo, no volver a la segunda ola. Que no cometer el error entre las fiestas y el verano, está claro. No relajarnos. Y aún gente que puede estar vacunada también se puede infectar. Edgardo, gracias. No, al un gusto contrario, siempre Facundo, tenerte. Tenés lentes de Nos Babi. vamos. Pastor, escuché una vocecita sobre el final. Escuché una vocecita que nos disturbaba al final del programa. ¿Vos lo escuchaste? Hace mucho lío con todo lo que contó usted. Se armó un lío. ¿Vio? Sí, tuvo lío. Lo que contó de Carrió. Parece que a gente no le gustó. Hágase cargo, Spillman, por Yo favor, me le agarro de pido. todo lo que digo. Le prestan atención a los lentes de Babi, a la camisa de Jesse. Sí. Sin comentarios. ¿Vino de gala, Babi? ¿Dónde vino? ¿De la embajada francesa? Mañana a las 22 nos reencontramos, ¿sí? ¿Trajiste el título de abogado? Lo trajiste hoy, ¿no? ¿El título? vas a tomar ¿El examen. título?